Le damos la bienvenida al coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, experto en inteligencia militar. Analizaremos el estado de guerra interna declarado por el presidente Daniel Noboa Sin y también evaluaremos el apoyo de Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional. Coronel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes. Gracias, coronel. Bueno, interesante conocer un poco ¿cuál es su opinión con respecto a esta declaratoria de estado de guerra interna por el presidente Daniel Noboa Sin para combatir al crimen organizado transnacional en nuestro país? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el decreto ejecutivo 111 que emitió el presidente de la República es un decreto acertado en el sentido de que se había comenzado a desbordar ya el crimen organizado con acciones de terrorismo urbano, con una permanente psicosis social, y esto tenía que cambiarse. El presidente se dio cuenta de que la estrategia de tratar de solucionar esto por la vía policial pues no era lo adecuado y que había una afectación directa hacia lo que es la seguridad nacional. Por lo tanto, el decretar un conflicto armado interno era lo procedente para poder facultar a las Fuerzas Armadas a que intervengan directamente en este proceso mediante el cual pues tenía que eliminarse, neutralizarse a las estructuras de terrorismo que había seleccionado el presidente o que había definido el presidente, como son 23 aproximadamente. Por ejemplo, coronel, y hay una inquietud que de hecho también la Asamblea Nacional ya intenta otorgar amnistías a los miembros de las fuerzas del orden, militares, policías. ¿Usted cree que la aplicación de este decreto 111 garantiza el accionar, la actuación de militares y policías en este contexto de conflicto armado interno? Yo creo que sí, primero porque vamos a ver que la fuerza pública va a tener que intervenir no de aquí durante 60 días, que es del estado de excepción que tenemos, sino mucho más allá. Estamos hablando de varios años, estamos hablando posiblemente de décadas en las cuales este conflicto va a continuar. No es que el conflicto frena con el tema del estado de excepción y decimos ahí vamos a dar una vuelta a la página. No, señores, lo que pasa aquí es que rompimos, bueno, la sociedad rompió una línea muy delgada que se llama la línea del terrorismo, y en el país se acaba de instalar desde algún tiempo atrás estas prácticas de terrorismo urbano. Por lo tanto, esto va a seguir y la sociedad tiene que acostumbrarse a vivir en una situación de psicosis permanente en ese sentido. Entonces, ¿fue oportuno ya calificar a las bandas criminales como grupos terroristas? Yo creo que fue oportuno y fue valiente, porque recordemos que los otros gobiernos tuvieron la oportunidad de enfrentarlas, tuvieron la oportunidad de hacer lo que se está haciendo al momento por parte del presidente de la República, y ninguno de esos gobiernos tomó la decisión, yo diría, práctica, estratégica y patriótica de hacer frente al crimen organizado. El presidente de la República pues asumió ese reto histórico y lo está haciendo bien, a mi criterio. Ya se ven los primeros resultados. Bueno, la ministra de Gobierno, así como el presidente también lo ha dicho, que se ha reducido la tasa de homicidios de 26 a 6 muertes diarias. ¿Cómo ve usted estos resultados que se están llevando a cabo? Esos resultados son positivos porque le están diciendo a la ciudadanía que las acciones que está tomando el gobierno están dando un efecto positivo. Y sobre todo, especialmente en los santuarios, que son zonas en donde el Estado perdía su presencia, había perdido desde mucho tiempo atrás. Esos santuarios, pues al momento están siendo permanentemente custodiados, permanentemente intervenidos por parte de la fuerza pública. Eso me parece importantísimo, porque directa o indirectamente lo que estamos haciendo es presencia disuasiva permanente. Y la presencia disuasiva permanente es lo que se necesita para cambiar la imagen de un país. Pero recordemos que no todo es dar recursos y fortalecer a la fuerza pública. Hay otro elemento que está quedando un poco descolado, y ese elemento es el que utilizan las diferentes organizaciones o las amenazas de crimen organizado para seguir penetrando la estructura gubernamental. Es el estamento social. Hacia allá tiene el gobierno que invertir bastantes recursos para poder cambiar la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo podría cambiar eso? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso, primero, en tema de educación, es necesario trabajar en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Al momento la mayoría
de los niños y jóvenes piensa que la mejor forma de hacer dinero es vinculándose con actividades ilegales. Creo que hay que cambiar la cultura de nuestra gente, creo que hay que darle mayor atención, darle salud, darle oportunidades de trabajo. Hacia allá vamos a cambiar, diría yo, pues este concepto errado de que el dinero fácil es el que nos va a hacer felices. Estamos equivocados ahí completamente. Este sería como que el momento más idóneo para que el Estado ingrese a estos santuarios que serían los barrios que han sido cooptados por estas bandas criminales, donde vemos niños, adolescentes que son parte de estas bandas. Sí, es el momento de participar activamente en acciones no solo de fuerza, en la presencia militar y policial, sino también acciones sociales. Estas dos cosas combinadas, seguridad y desarrollo, pues generan a su vez otro ambiente completamente distinto. Recuerde una cosa, que en estos santuarios donde se ejerce una gobernanza criminal, pues también tienen etapas. La primera etapa es la que se cumplió. Desplazaron al Estado de sus competencias. Pongo un ejemplo. Seguridad daba el Estado. Ahora en esos barrios los da estas organizaciones delictivas. Pero luego de eso vamos a otra etapa. Y en esa nueva etapa es donde la organización delictiva comienza a penetrar la estructura social y de aquí a corto tiempo pues le pedirán a esa misma población que les elija para algún cargo público. ¿Y qué sucede ahora también con las rutas del narcotráfico en nuestro país, coronel? Bueno, las diferentes rutas del país, es un país que geográficamente es muy atrayente para el crimen organizado porque dos grandes corredores, el corredor del Pacífico que viene por toda la cuenca del litoral colombiano y ecuatoriano, atraviesan directamente el escenario, y el otro corredor es el corredor amazónico que ingresa también desde el eje cafetero, en Mocoa, entra por Sucumbíos y va a una ciudad bisagra que es la ciudad de Baños. Desde ahí se distribuye la droga a los diferentes sectores. Pero lo importante aquí es que estas rutas nos permiten tener una idea clara de dónde posiblemente pueden estar los diferentes centros de acopio. Lo que acabamos de ver días atrás en Vinces, una localidad completamente de no tanta importancia estratégica, pues se transformó en un centro de acopio importantísimo, y de esos centros de acopio tienen que haber muchísimos a nivel nacional. Y se trataba de una finca. Bueno, sí, el crimen organizado lo que hace es comprar diferentes fincas de empresas para poder utilizarlas como tapadera en su actividad ilegal. Se decomisaron más de 20 toneladas de droga en un solo operativo y se lo anuncia como que fue la primera vez en Ecuador que ocurre este decomiso. Bueno, de lo que tenemos los datos son 22 toneladas. A esto hay que sumarle las cerca de 3 toneladas a 5 toneladas que estaban en las lanchas rápidas, en el sumergible, y otras lanchas que han sido capturadas. En definitiva, este mes, que no termina todavía, pero nos está demostrando lo que he venido diciendo de mucho tiempo atrás. El Ecuador se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional y el Ecuador constituye la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Coronel, Entonces, y también algo muy preocupante también para el Ejecutivo es el financiamiento a las fuerzas del orden en este estado de guerra interna. Bueno, el presidente de la República está atacando los 3 centros de gravedad que tiene este conflicto. El uno son las cárceles, porque desde ahí se ordenan las acciones. El segundo es lo que usted acaba de decir, la economía ilegal, lo que genera estas actividades delictivas, y hacia allá está comenzando a atacar al gobierno en forma eficiente. Y el tercer elemento es la justicia. Estos dos últimos centros de gravedad, tanto la economía ilegal y tanto la justicia, pues una muestra de ello es lo que nos acaba de manifestar la señora fiscal general del Estado en este operativo Metástasis. Es prácticamente el develar ante la opinión pública nacional e internacional el nivel de corrupción y podredumbre que tiene algunas instituciones estatales. ¿Y cómo contener también este conflicto armado interno? ¿Con qué recursos? Ese es el otro punto importante, porque el país, luego del gobierno del presidente Guillermo Lasso, el país quedó completamente devastado económicamente. Así toparon las arcas fiscales y así se encontraron las arcas fiscales. Al momento creo que la cooperación internacional que está recurriendo el presidente de la República es lo más acertado, porque no tenemos ni los recursos, no tenemos ni la tecnología ni el equipamiento adecuado. Es necesario recurrir a la cooperación internacional porque
al momento, en la actualidad, tenemos que transmitir la idea que este conflicto no solo es del país, es de la comunidad internacional, porque todos estamos en una guerra contra el crimen organizado. En este caso le tocó a Ecuador arrancar el conflicto, pero recuerden lo que está ya pensando la comunidad andina de naciones. Ellos están viendo que ese conflicto se va a desbordar y comenzó a desbordarse porque gran parte de estas estructuras salieron o están saliendo del país hacia los países vecinos. Y de hecho hemos visto que ya han tomado acciones. Por ejemplo, la ministra de Argentina también dio su pronunciamiento de que si Ecuador necesita de las fuerzas militares argentinas, ellos nos brindarán ese apoyo. Y también el apoyo de Estados Unidos. Ya hay una delegación en el Ecuador. ¿Cómo usted evalúa ese apoyo de Estados Unidos a Ecuador nuevamente contra este crimen organizado transnacional? Yo creo que es sumamente importante este apoyo y creo que se van a centrar en dos cosas fundamentales. El primero, equipamiento. Y el segundo, un apoyo tecnológico. Y en el apoyo tecnológico me refiero yo a dos cosas fundamentales. El primero, en base a guardacostas norteamericanos que estarán fuera de las millas náuticas ecuatorianas, del espacio marítimo en alta mar, dando cobertura a todos los desplazamientos de lanchas que salgan desde el territorio nacional, colaborando directamente con la Marina. Y el otro, facilitando la interdicción aérea, porque al momento, como no disponemos de radares y tampoco disponemos de una interconexión entre la fuerza de reacción inmediata y los sistemas radáricos, pues entonces tenemos una deficiencia. Por eso es que ingresan avionetas permanentemente al escenario nacional. Yo creo que ahí esas vulnerabilidades o debilidades que tiene el Estado ecuatoriano podrán ser superadas con esta cooperación internacional. Y en sistemas de inteligencia, coronel. El sistema de inteligencia tiene dos grandes problemas. El primero es que no existe un sistema de inteligencia nacional que fusione y aglutine el tema de los diferentes subsistemas. Los subsistemas están trabajando eficientemente porque desde mucho tiempo atrás estos eran objetivos que tenían ya establecidos. Por eso son los golpes que están haciendo y creo que tendrán mayor cantidad de información en procesamiento que les permitirá dar no solo uno, sino varios golpes más al crimen organizado y al terrorismo urbano. Ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿usted ve oportuno, necesario o suficiente todas estas medidas implementadas por el Ejecutivo para acabar de una vez con estos grupos terroristas? Yo creo que las medidas son adecuadas. Las acciones estratégicas que está tomando el presidente de la República son las acertadas, pero recordemos que esto no va a terminar de un día para otro día, ni tampoco con un estado de excepción, 60 días. Esto va a terminar en varias décadas, a mi criterio, porque son 3 décadas que el país tuvo una penetración en los 5 estamentos, gubernamental, de control, de justicia, social y en el último, el del sistema financiero nacional. Por lo tanto, nos tomará también varias décadas el poder cambiar este escenario adverso, siempre y cuando existan políticas públicas de largo alcance, que los políticos, los partidos, movimientos políticos piensen en el país y no en cada uno de ellos. Porque si vienen con un plan de gobierno, cada uno de los candidatos, a tratar de imponer un cambio, no va a surtir efecto, porque vendrá otro y también traerá su plan de gobierno. Aquí necesitamos planes de gobierno muy largos que verdaderamente integren a toda la sociedad ecuatoriana. Instaurar una política criminal, por ejemplo, estábamos hablando con el constitucionalista André Benavides, que podría ser una gran alternativa. Es que las políticas públicas tienen que ser establecidas. No hay políticas públicas, políticas criminales. Por lo tanto, solo lo que hacemos es reactivos, no proactivamente. Y proactivamente necesitamos planificar. Y esa es la forma adecuada de hacerlo. Por ejemplo, también las 2 nuevas cárceles que construirá el gobierno. Bueno, yo creo que las cárceles que está planteando el presidente de la República, pues van a tener problemas inicialmente porque la población en esos sectores está rechazando estas acciones. Sin embargo, son medidas importantes ante el nivel de hacinamiento que tienen los centros carcelarios, pero si no corregimos 2 elementos, seguirá lo mismo. El primero es el altísimo nivel de corrupción que tienen los centros carcelarios y el segundo, tenemos un sistema de guías penitenciarios deficiente. Por lo tanto, hay que cambiar eso previo a equipar todos los centros carcelarios. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente